La verdad que es un placer poder compartir esta noche este tema que yo sé que a todos nos apasiona, dentro de una condición particular que es nuestra cuarentena. Bueno, muchas gracias, Jorge, de verdad que eso me desempolva un poco para poder estar en contacto y compartir con todos ustedes este pequeño tema. Para hablar un poquito de lo que es intervencionismo en dolor lumbosacro, hablemos un poco de qué es intervencionismo. Bueno, es un abordaje relativamente nuevo en busca de reducir, controlar o eliminar el dolor y adicionalmente devolver la función del sistema musculoesquelético. Regresando a esto, el aspecto de la función considero que es un factor fundamental, tanto para nuestra especialidad, en dado caso de medicina y rehabilitación, así como el concepto función para lo que es todo el proceso de recuperación de una estructura, usando procedimientos que atraviesan la piel con objetivos de regular el funcionamiento del sistema nociceptivo, por un lado, y sensorial. Existe una gran diversidad de métodos que pertenecen a esta categoría y dentro de tantas, pues tenemos la proloterapia, de que es una parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo que suelo hacer por lo menos una de las tantas cosas que suelo hacer para el manejo del dolor lumbar. He tratado de dividir, si bien es esto no es una clasificación per se, pero he puesto síndromes disfuncionales lumbosacros, a todo aquello que vemos como una eminentemente muscular, acortamiento muscular, debilidad muscular, todo lo que nos conocemos como síndromes cruzados. Y tenemos también condiciones que son estructurales. Y las estructurales he puesto estrictamente lo que es condiciones radiculopáticas, canal estrecho, y le he puesto una X porque pues, no son susceptibles de ser tratadas con proloterapia. Hay que saber muy claramente qué cosa es lo que estamos buscando. Y lo que sería inestabilidad lumbar, hablando de patología ligamentaria, disfunción sacroiliaca, en otras palabras se puede considerar esguince de ligamentos sacroiliacas, y lo que es patología facetaria como síndrome facetario. Entonces, ¿por qué pongo primero síndromes disfuncionales? Pues es nuestro primer abordaje que le hacemos al paciente, es evaluar qué músculos están comprometidos, digo, si tiene un miofacial. Pero el que tenga un miofacial del cuadrado lumbar, más bien es un indicador de que existe alguna condición que es el generador de esta contractura o de este espasmo muscular. Los miofaciales no son sino el reflejo de esta condición que está subyacente, y es importante poderla diagnosticar y tratar. Hablando de síndromes disfuncionales lumbosacros, pensemos en el síndrome cruzado inferior. Estamos hablando de debilidad de los músculos abdominales, debilidad del glúteo máximo y músculos extensores lumbares o toracolumbares acortados, y los flexores de cadera también están acortados. Entonces, la presencia de los síndromes miofaciales en grupos musculares que son principalmente tónicos, en su mayoría son una manifestación de la base neurológica de inestabilidad ligamentaria articular. Perdón, ahí tenía que haber cambiado el color de las letras. Entonces les voy a leer la última frase. Los síndromes miofaciales en su mayoría son una manifestación de base neurológica de inestabilidad ligamentaria y articular. ¿Eso qué cosa nos dice? Que cuando yo encuentro un miofacial de glúteo medio, o de cuadrado lumbar, o del músculo que uno quiera, uno creyese, y es lo que, de hecho hay colegas que todavía lo afirman, que es una condición primaria. Yo realmente creo que es más una condición secundaria, sea de causa ligamentaria articular o una condición eminentemente neurológica, pero no es una condición primaria. Entonces, la inestabilidad lumbosacra es una condición eminentemente clínica. ¿A qué me refiero?
que no existe ninguna prueba radiológica, imagenológica, electromiográfica que nos pueda decir que existe una condición de inestabilidad lumbosacra. Nosotros tenemos sospecha de inestabilidad radiológica, sospecha de inestabilidad, qué sé yo, qué sé yo. Y es eminentemente clínica, que esa es un poco la riqueza de aquellos que usamos las manos para evaluar a nuestros pacientes cuando viene por una condición dolorosa. Entonces, la evaluación imagenológica es referencial y de sospecha, pues no constituye por sí sola en evidencia diagnóstica. Las pruebas para diagnosticar inestabilidad lumbosacra, disfunción sacroiliaca, esguince de ligamentos sacroiliacos, esguince de ligamentos iliolumbares, son pruebas De 2 veces el de arriba. clínicas por un lado son pruebas clínicas que se tiene que sumar al expertise de cada médico. Porque, de hecho, no es muy sencillo definir si existe o no existe clínicamente una inestabilidad lumbosacra. De hecho, aquí caben todas las posibilidades, incluyendo los procedimientos de tipo diagnóstico. Entonces, tenemos lo que son pruebas de estrés. Las pruebas de estrés ligamentario siempre se han usado, hay que usarlas con sabiduría porque de hecho nos pueden generar, nos pueden engañar, porque de fondo tenemos una condición de una alteración del sistema nervioso, que sí puede haber un proceso sensibilizante, que nos puede generar falsos positivos respecto a las pruebas de estrés. Entonces tenemos pruebas de estrés de ligamento sacrotuberoso, es con máxima flexión de cadera. Tenemos lo que es la prueba de compresión axial con la rodilla ligeramente en flexión, la cadera ligeramente en flexión, y la carga se hace a nivel de la mitad del cuerpo, de tal manera que uno genera un ángulo sobre los ligamentos sacroiliacos. Tenemos lo que es la prueba de estrés del ligamento iliolumbar. Es la misma prueba, solo que generamos estrés llevando, aduciendo la rodilla, de tal manera que otra condición que se suele tratar, que se suele ver como factor que se puede tratar con proloterapia, es el síndrome facetario. Se calcula que entre el 15 y el 30% de los cuadros de dolor lumbosacro son de origen facetario. Y de alguna manera nosotros lo hemos visto. Cuando hacemos un bloqueo paraespinoso, estamos muy probablemente también llegando a llevar anestésico a los ramos medios o a la cápsula de la faceta. Y eso tiene un efecto, obviamente, regulador del dolor. Existen pruebas clínicas también para definir lo que es el síndrome facetario, ¿no? Entonces, hablamos de que síndrome facetario pues, puede ser a nivel de cápsula, sobrecarga articular, irritación del ramo medio por vecindad. Sabremos mucho que esto está asociado a hiperlordosis lumbar con o sin inestabilidad. Se han hecho varias técnicas. De hecho, la prueba que habitualmente yo había aprendido era el paciente de pie, se le pide hacer hiperextensión y hace una hiperextensión con lateroflexión para sobrecargar más una faceta que otras. Pero se ha visto, de hecho hay un artículo publicado, me parece que es del 2003, que les muestro, que es esta maniobra que se ve ahí, que es un poco la posición de la cobra que se hace en el yoga, que es una hiperlordosis con control pélvico, porque ahí la pelvis está en control gracias al efecto de la superficie. Es más sensible para la evaluación, es más sensible que la evaluación imagenológica para definir un síndrome facetario. Nada más quería compartir eso con ustedes. Entonces, ¿cuál es el valor diagnóstico de la ecografía musculoesquelética en definir, en evaluar la columna lumbosacra? Estrictamente, de manera absoluta,
la ecografía no tiene un gran valor para el diagnóstico de la patología axial lumbar. Todavía no se ha visto ningún patrón que se pueda repetir y que se pueda usar como una referencia para decir que algún hallazgo tiene una traducción respecto a alguna patología en particular. Pero lo que sí hemos podido ver, si ustedes alcanzan a ver, acá tenemos un corte transversal de una vértebra y estamos viendo las facetas. Y la faceta que tenemos en la imagen a la derecha se ve con un refuerzo, de hecho se ve más brillante. Estos refuerzos óseos, gracias al hecho de que tiene más líquido esta faceta, son indicadores indirectos que nos pueden servir de referencia para evaluar si hay o no mayor patología de una faceta respecto a la otra. De hecho, obviamente hay que leerlo dentro de todo el marco y hacerlo no con estrictez, porque vaya, de hecho la ecografía en este sentido hay que repetir, hacer varios cortes y volver a encontrar, si es que se repiten en todos los cortes, pues nada, de alguna manera nos confirma que hay una condición que vale la pena mencionar. Les hago esta acotación porque he visto mucho paciente con patología de cadera, una condición artrosis de cadera, al cual yo le estoy haciendo una ecografía lumbar y se encuentra este refuerzo imagenológico a nivel de la faceta L4-L5. Entonces, mi sospecha acá es, si es una condición más de tipo una artrosis degenerativa por una alteración biomecánica como consecuencia del problema de cadera, esa es una posibilidad. O la otra es una condición que tiene que ver más con un edema neurógeno del segmento sensibilizado. Yo creo que estamos en el camino correcto, probablemente necesitaremos equipos de mayor sensibilidad o si es que se puede agregar a esto la elastosonografía para que nos pueda dar alguna otra idea, qué sé yo. Pero nada, me ha tocado ver que sí se replica este patrón de aumento de la brillantez a nivel de las facetas. ¿Cuáles son los objetivos a tratar cuando uno hace proloterapia en la región lumbosacra? Tenemos entonces los ligamentos, tenemos lo que son las articulaciones facetarias, los procesos transversos, la cresta ilíaca, los ligamentos sacroiliacos, los ligamentos iliolumbar, los ligamentos sacrotuberosos a nivel del trocánter mayor, tuberosidad isquiática, y los ligamentos interespinosos y supraespinosos a nivel de propiamente las vértebras. Esta sería una imagen más o menos cercana de todas las estructuras que se suelen tratar cuando uno hace proloterapia en la región lumbar. De hecho, algunas de esas estructuras vale la pena considerar, si es que se tiene en la mano, el uso del ecógrafo porque de todos modos uno tiene mayor precisión. Y estoy hablando básicamente, en principio, de las facetas, porque el nivel de precisión que uno logra usando referencias anatómicas es muy bajo. Entonces, de hecho, no puede estar 100% seguro que está a nivel de faceta. La gran ventaja es que sabemos que el líquido, la sustancia proloterápica, pues tiene una capacidad de difusión, los volúmenes que no se colocan no son tan pequeños y por lo tanto uno podría seguir trabajando sin necesidad de ecografía. Pero la ecografía nos permite tener una precisión muy alta respecto a las facetas. Yo diría que básicamente esas estructuras, por ahí los ligamentos interespinosos y supraespinosos también son más fácilmente abordados con el ecógrafo, pero el resto de estructuras, ya que estamos hablando de estructuras de una superficie y una extensión muy grande, hablando de los ligamentos sacroiliacos, por ejemplo, yo he considerado que no vale la pena el uso del ecógrafo, pues la proloterapia en su forma tradicional, recuerden que ahí tenemos los puntos de Hackett ABC, es mucho más adecuada, porque si lo hago en ecógrafo, primero que me demoro más tiempo, y por otro lado, mi nivel de precisión se pierde porque
tengo que mantenerme en un plano y a veces pierdo la referencia. Entonces, yo particularmente creyese que en principio son las facetas, los ligamentos interespinosos y supraespinosos, y en algún caso les voy a mostrar unas imágenes del ligamento iliolumbar. Esta es una copia del libro de Hackett, donde están las zonas que se suelen tratar, las direcciones de las agujas que se suelen colocar. Recuerden que he puesto estas diapositivas, y esto es un poco, así como sabemos que los músculos tienen un patrón de referencia dolorosa, los ligamentos de la misma manera. Yo diría que si yo pongo en un balance, y esto lo llamo a reflexionar, que es un pensamiento que uno tiene, ¿qué estructura es propioceptivamente y neurológicamente más inervada? ¿Un ligamento o un músculo? Particularmente creyera yo que el ligamento, desde el punto de vista propioceptivo, es mucho más importante. Más bien el músculo es el órgano efector de esta propioceptividad. Y por lo tanto, los ligamentos y el tejido conectivo en general tiene un rol neuromodulador mucho más potente que el mismo músculo. Entonces, aquí tenemos el patrón referido del ligamento iliolumbar. Se dan cuenta que llega a la región inguinal, la región, obviamente, de la trocánter, qué sé yo. Tenemos patrón de referido del ligamento sacrotuberoso, que es muy frecuentemente afectado. Y, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de el ligamento sacrotuberoso, lo he visto asociado a patología de los músculos isquiotibiales, porque es más la proyección eh, eh, funcional de esta estructura. Patrón referido de los ligamentos sacroiliacos superiores y ligamento iliolumbar. Patrón referido de la articulación sacroiliaca, nada. Entonces, la articulación sacroiliaca, así como los ligamentos que la componen o la que la estabilizan, es una estructura ricamente inervada y por lo tanto ricamente es un factor muy frecuente de patología dolorosa. Su evaluación no es muy sencilla. Digo, hay pruebas que tienen un grado de precisión variable y de sensibilidad variable. Ya para parte propiamente terapéutica, es muy importante posicionar a nuestro paciente en la posición correcta. Y lo recomendable es la colocación de una almohada debajo de la región abdominal, de tal manera que uno logra aplanar la curvatura lumbar. Pero lo curioso es que la mayoría de nuestros pacientes que tienen una condición de inestabilidad tienen hiperlordosis. Y esto obviamente está muy asociado a pacientes, mujeres posmenopáusicas. Lo que ocurre es que cuando hay una pérdida de estrógenos o una disminución en la cantidad de estrógenos, la calidad del tejido conectivo se pierde y por lo tanto el soporte estructural también empieza a colapsar. Es algo a lo que algunos médicos le llaman visceroptosis o tosis visceral, todo se cae. Y entonces eso hace que todo este sistema ligamentario que de alguna manera mantiene estabilidad a la curvatura lordótica empieza a colapsar y empiezan a dar síntomas. Es muy importante hacer una ubicación precisa de los espacios, de las estructuras que vamos a tratar. En este caso está dibujada la cresta ilíaca. Se suele trabajar, marcar los espacios interespinosos, más que las vértebras, las espinas propiamente, sino los espacios interespinosos, que es lo importante. A ese nivel tenemos, recuerden, la altura de las facetas. Como les decía, la precisión de hacer un procedimiento sin guía ecográfica no es tan bueno, y más si tenemos en cuenta que nuestro paciente tiene ya lordosis incrementada. Entonces, el desplazamiento superior e inferior que puede tener la faceta respecto a esta línea
es muy variable. Solemos, para esta zona, las facetas que habitualmente se trabajan son L3, L4, L4, L5, L5, S1, y las transversas de L4, en este caso L3, L4 y L5. Las transversas, las apófisis transversas, se recomienda que sean tratadas siempre con guía ecográfica. De hecho, la transversa de L3 tiene un doble efecto que cuando se llega a usar, cuando tengo pacientes con un gran espasmo de cuadrado lumbar, la transversa de L3 es, por no decir perfecta. Digo, dentro del marco de tratarlo con proloterapia, porque saben que hay métodos menos invasivos de reducir el espasmo muscular. Aquí estamos viendo un L5, esa es una faceta de L5. Cuando se hace sin guía ecográfica, uno tiene que guiarse sobre patrón, y en este caso es la verticalidad total, porque si no, uno va a perder mucho la ubicación que tiene, ¿no? Entonces, hay varios artículos que hablan respecto a la precisión del ultrasonido con la fluoroscopía. Hablan de que si no es la misma, inclusive el ultrasonido tiene la ventaja de poder ver vasos sanguíneos, y obviamente se habla mucho, de hecho hay una migración de gente que hacía procedimientos con guía fluoroscópica, está migrando al ultrasonido por la menor radiación que esto representa. Entonces, la misma precisión con menor radiación, qué sé yo, y algunos artículos. Y obviamente la posibilidad de ver vasos sanguíneos, y obviamente que esto es mucho más importante a nivel de la columna cervical. Básicamente no pienso entrar, yo sé que ustedes han revisado este tema de qué cosa una inyección en el plano con guía de ultrasonido. Bueno, cuando uno puede ver todo el trayecto de la aguja y sigue el plano sonoro del transductor, y la inyección fuera de plano, que es la que normalmente no se usa tanto para procedimientos axiales, de hecho tiene su indicación para otros procedimientos. Aquí les muestro una imagen de lo que sería un corte, digo, ecográfico, si de alguna manera se puede llamar, donde se muestran las facetas en el eje longitudinal. Entonces aquí podemos ver, se ve algo de faceta L3, L4, L4, L5 y L5, S1, que también se ve con algo de generación. Recuerden que la faceta L5S1 no está en el mismo plano que el resto de facetas. Recuerden que está ligeramente más lateral. Y es algo que hay que tomar en cuenta, no es que no esté ahí, sino que a veces necesitamos trasladarla ligeramente más lateral. Entonces, esta es la posición en la que yo recomiendo hacer la colocación de la solución proloterápica, siguiendo el plano. Es una aguja en plano, de cefálico y a caudal, que es la versión, a mí me parece que es la más segura para quienes tenemos una experiencia mediana en lo que es ecografía o guía ecográfica. ¿Por qué motivo? Porque a pesar que uno se saliese del plano, la posibilidad de dañar es realmente baja. En cambio, cuando uno lo hace en un corte transverso, que es un poquito este corte, aquí podemos ver la espinosa y las facetas, sí hay definitivamente mayor riesgo de poder hacer una infiltración en un lugar no deseado. Entonces, básicamente sería la dirección de la aguja, cómo ingresa a través de la musculatura paraespinosa, paravertebral, en dirección a la faceta. Aquí les muestro algunas facetas que pude ver que se veían bien bonitas. Ahí vemos la espinosa, las proyecciones facetarias. Y nuevamente nuestro modelo con un diseño, trabajo a nivel de marcado que se hace sin guía ecográfica. En algunos casos se puede combinar guía ecográfica con marcado, también se puede. De hecho, es algo que se podría hacer como estudio y definir cuál es el grado de precisión de una técnica versus la otra. Este sería el dibujo de una
un esqueleto, más o menos cuáles son los puntos que uno está usando de referencia para aplicar las agujas. Nada, es aquí, recuerden, aquí quiero mostrarles los puntos de Hackett, ahí se ve punto A, B, C y D, que de alguna manera le da, circunscribe a la espina ilíaca postero superior, que funciona como un centro de reloj al cual llegan una cantidad enorme de fibras de tejido conectivo, hablando de ligamentos sacroiliacos. Nuevamente, los puntos de Hackett A, B, C y D. Otra estructura que vale la pena considerar tratar es la cresta ilíaca, por varias razones. Primero, porque allí es donde llega mucho de lo que es la estructura facial. Tenemos ahí en la segunda línea la inserción del músculo glúteo mayor y medio. Pero adicionalmente recuerden que hay muchos síndromes de atrapamiento que ocurren a ese nivel. Hablando ya de, ¿no?, una técnica similar, bueno, recuerden que la dextrosa, independientemente de la concentración, tiene un efecto neuromodulador. De hecho, se usa dextrosa a menor porcentaje para lo que es la hidrodisección. Entonces, para hablar en resumen, en algunos pacientes que yo les pongo plasma rico en plaquetas a nivel de facetas, no estamos saliendo del tema, ¿no? Es parte de lo mismo. A nivel de facetas, uso el plasma pobre para aplicar en estos puntos, que nos sirve como una solución hidrodisecante natural. Habría que ver si vale la pena en lugar de preparar dextrosa al 5%. Entonces, este es el plano que ustedes ya bien conocen. Este es un dibujo que hizo nuestro amigo el doctor Andrew Cocan, uno de nuestros maestros referente a proloterapia. Y acá tenemos lo que es la inyección del ligamento iliolumbar desde la faceta L4. De hecho, se puede hacer desde la faceta L4, desde la faceta L5, dependiendo del ángulo que uno quiera darle. Pero quería mostrarles lo siguiente. Esta es un poco la dirección que debe tener la aguja para mostrarles cuál es el objetivo, hacia dónde tiene que ir la punta de la aguja, y es ahí donde, porque de hecho no se infiltra intraligamentario, sino a nivel de la inserción distal del ligamento iliolumbar. Aquí les muestro este pequeño video. Aquí tenemos a la derecha, ven la sombra, digo, ósea, que nos genera, de hecho no se ve tan perfecta porque el hueso ilíaco tiene a ese nivel tanto cartílago como inserciones ligamentarias, entonces no nos permite tener una imagen muy precisa. Y acá a la izquierda tenemos parte de lo que sería una faceta y una apófisis transversa. Entonces, yo le voy a dar acá. Ay, perdón. No sé si alcanzan a ver acá. Van a ver una imagen hipoecoica acá, como un triángulo hipoecoico. De hecho, el ligamento iliolumbar tiene varias capas. De hecho, no es uno solo, y entonces podemos ver que hay una capa un poquito más superficial o más posterior, llamarlo de alguna manera, y una capa profunda o más anterior que se puede ver aquí. De hecho, la capa anterior me parece más clara. Pueden verla ahí. Ahí se puede ver la imagen del ligamento. Entonces, esa es un poco la dirección de la aguja y es la razón por la cual vemos, quiero que vean la dirección de las fibras, va de anterior a posterior, las fibras del ligamento iliolumbar. Es por eso que las vemos en esta dirección, así. Es un poco, quería mostrarle, de hecho se puede hacer con guía ecográfica, mas no he encontrado un franco beneficio. Yo todavía sigo sintiendo mayor control tridimensional haciéndolo, porque es un área más o menos de unos 4 centímetros o 3 a 4 centímetros la huella del ligamento.
Y de tal manera, si uno lo hago con guía ecográfica, por ahí que me quedo en uno solo y no estoy llegando a cubrir todo el área. Entonces, nada, yo todavía sigo haciendo este ligamento, lo sigo haciendo sin guía ecográfica. De hecho, lo he visto, he buscado encontrar una manera para que sea más simple, pero todavía me convence más la opción sin guía. Tener en cuenta algunas cosas. De hecho, la artrosis de cadera se manifiesta como dolor en las articulaciones sacroiliacas en algún caso, ¿no? El desencadenante del músculo piramidal o piriforme se presenta como un dolor en el trocánter, con una breve respuesta a la inyección de la bursa trocanteria. Entonces, la faceta L4 y L5 se presenta como un dolor articular sacroiliaco. Eh, eh, dolor de rodilla lateral por el músculo tensor de la fascia lata, qué sé yo, cuando hablamos de facetas L4 y L5. Lo que hemos visto es básicamente una infiltración facetaria, o sea, como les contaba, me parece que es una de las grandes aplicaciones de la ecografía en esta área. Y lo que es la infiltración de la articulación sacroiliaca, que es parte de lo que son ligamentos sacroiliacos, ¿no? Es más o menos está la dirección de la aguja, ahí les presento algunos diagramas. Y insisto que por la área, por las dimensiones de esta área, yo sigo haciéndolo también sin guía ecográfica, lo sigo haciendo a ciegas, porque considero que puedo cubrir un área mayor usando mis referencias anatómicas y me ubico mejor que con el ecógrafo. Aquí les muestro todas las estructuras nerviosas que estaríamos liberando o tratando de tratar, digo, curando o tratar de desensibilizar, mejor dicho, pasando por encima de la cresta ilíaca, así como todo lo que es el sistema del plexo cluneal, ¿no? Que es más orientado a lo que es neuroproloterapia, que es el concepto de irritación nerviosa por constricción crónica. De hecho, es un concepto, el manejo en este caso ideal es hacerlo con dextrosa al 5%, pero ya les digo, podemos hacer tratamientos usando en este caso el plasma pobre cuando no tiene la posibilidad de hacer plasma con plaquetas para las facetas. Nuevamente, este es el plexo cluneal inferior, que es una condición dolorosa frecuente en aquellas personas que tienen dolor a nivel glúteo. Pero antes quería decirles que no olvidemos todo lo que estamos hablando de lo que es estrictamente somático. Pero muchos dolores lumbares, sacros, tienen un trasfondo reflejo visceral. Entonces, siempre hay que considerar la posibilidad de estreñimiento, colitis, diarrea, síndrome de intestino irritable, problemas de vejiga, problemas menstruales. Muchos pacientes empeoran sus condiciones dolorosas, inclusive tipo ciático, cuando tienen el periodo menstrual. Entonces, parte de lo que pasa es que dentro de esta condición dolorosa, espacialmente se suma un fenómeno doloroso visceral, que funciona como un disparador y nos tira todo el trabajo atrás. Entonces, hay que elegir muy bien el momento de hacer procedimientos. Yo trato de no hacer prototerapia muy cercano a la menstruación, en el caso de las mujeres. Están más sensibles, hay mayor tendencia al sangrado y buscaría yo más bien un punto intermedio, ya que es un tratamiento que sea una vez al mes, lo hago más cercano a la ovulación o un momento que no sea la menstruación. Esto les comento para que lo tengan presente. Eso es básicamente hablando de lo que sería estrictamente reflejo. Hay una cantidad de síndromes que no están localizados a nivel lumbar, por ejemplo,
lo que es la lumbalgia de origen tensional. ¿Pero qué es esto? Lo que ocurre es que la tensión en todo lo que es la cadena maestra posterior, incluyendo la región dorsal, nos puede generar un dolor lumbar crónico. Y no necesariamente es un paciente que amerite un tratamiento local, por de alguna manera llamarlo, a nivel lumbar, sino más bien un enfoque un poquito más global, más integral. Entonces vale la pena hacer una revisión de la dinámica de todo el cuerpo. Pacientes que tienen lo típico, ¿no? Pacientes con dolor lumbar con isquiotibiales acortados. Vale la pena siempre y cuando hagamos un tratamiento con un enfoque y un abordaje global, evaluar al paciente y definir, hacerlo, estratificarlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Primero resolver lo que serían los síndromes disfuncionales asociados y luego, en algún caso, la causa. Eh, Recursos muy buenos dentro de los que he visto y me está yendo relativamente bien es el uso de las posiciones, posturas de tipo yoga o el mismo yoga particularmente como un recurso para tratar ciertas disfunciones musculares, musculoesqueléticas de la región lumbar. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo, doctor Hurtado? Todavía tenemos tiempo, doctor. Siga usted, no se preocupe. Ok. Bueno, básicamente para decirles que estoy abierto a sus preguntas. La vida no sería si no uno no tiene amigos. Yo no sé si el tipo de material que les he presentado es suficiente. No quise ahondar mucho en lo que es propiamente lo que es qué tipo de sustancias se usan y por qué se usan a tal concentración, porque vaya, era más orientado al propiamente el intervencionismo, pero decirles que lo que yo aplico, por ejemplo, a nivel axial, a nivel de lumbar, cuando hablamos de proloterapia, estamos hablando del 18% de concentración de dextrosa, con realmente una cantidad muy pequeña de lidocaína. En 10 cc pongo 1 centímetro de lidocaína al 2%. Esto en general nunca me ha dado mayor problema. Y el total de jeringas que uso para una región lumbar va entre 3 y 4 jeringas de 10 centímetros. Y con eso es relativamente completo para hacer un tratamiento integral. Aquí tenemos a nuestros queridos amigos, al doctor Topol, la doctora Net, que una pena que este año no se pueda realizar el workshop de proloterapia, por obvias razones. Y nada, ahí está el doctor Toffer, para quien aquí al doctor Charlie Nova. Nada. Eso sería todo, mis estimados amigos. Díganme cómo, si tuvieran alguna pregunta, si hay algo que pueda yo aclararles de lo que hemos hablado. Muchas gracias, Roberto. Muy concisa la explicación que nos has dado en cuanto a, sobre todo, los puntos a tener en cuenta para un correcto intervencionismo a nivel de columna lumbar. Algo que, por ejemplo, creo que dentro de la curva de aprendizaje es cómo poder acceder al ligamento ilio lumbar, ¿no? Que quizás en cuanto a la técnica, si bien es cierto el diagnóstico está, pero en cuanto a la técnica es a veces donde está el error de cómo poder ingresar con la aguja, como bien lo has descrito, esa posición espacial del ligamento. A mí también me es más fácil abordarlo sin guía ecográfica, porque cuando uno coloca el ecógrafo como que tiene dificultades en poder tener un mayor campo de acción sobre ese ligamento. La pregunta sería, ¿qué tan importante es el abordaje de este ligamento en tu protocolo de tratamiento de dolor lumbar, ¿no? Sin ánimo de decir, primero que es en el 100% de pacientes de dolor lumbar incluye el ligamento iliolumbar
considero que desde el punto de vista propioceptivo es, si no uno de los más importantes. O sea, más allá de lo estructural, propioceptivamente es uno de los más importantes. Y es por eso que las veces que he usado el ecógrafo, porque digo, había que de todos modos ver si funcionaba, he tenido menos buenos resultados que cuando lo hago sin guía. Porque sin guía yo puedo espacialmente redireccionar la aguja, obviamente dentro del área que se considera segura, y cubrir, ya te digo, por lo menos un área de unos 4 centímetros de huella de ligamento, cosa que con el ecógrafo me sentiría un poquito más inseguro de hacerlo. Lo he intentado y lamentablemente uno de los factores es primero la distribución de las fibras. Han visto que son de anterior a posterior. Entonces eso hace que las fibras no se vean con mucha claridad. Una razón. Dos, dada la profundidad con todo y la posición de las espinosas, hace que mi aguja tenga que entrar muy perpendicular y por lo tanto casi no se ve. Entonces, dos razones por las cuales sí considero que yo seguiría haciéndolo sin guía ecográfica por ahora. A no ser que encuentre algún traductor que sea maravillosamente y me muestre la aguja mejor, ¿no? No sé. Correcto. Nos preguntan, en un paciente postoperado, una laminectomía L4, L5, ¿qué ligamentos recomendaría tratar con proloterapia? A ver, yo en particular, de todos modos, incluiría facetas, porque el haberle hecho una laminectomía no significa que hayan, porque de hecho, más bien el punto de estabilidad que queda es la faceta. ¿Hay que incluir la faceta? Sí, de todos modos. Hay que hacer obviamente una técnica muy, muy precisa, porque recuerden que con el ecógrafo tienen más o menos medio centímetro de visión, y el trayecto de la aguja es bastante larga y uno puede salirse del plano ecográfico. Entonces, hay que hacerlo con calma y estar seguro que uno está visualizando siempre la punta de la aguja, como bien tú sabes y bien lo enseñas, para estar seguro que uno está en la estructura, porque uno se puede salir del plano ecográfico. O sea, de todos modos, faceta. Lo otro es el ligamento iliolumbar, de todos modos, de todos modos. Adicionalmente, en el caso de las cirugías, porque para hacer una laminectomía han cortado el ligamento toracolumbar. Entonces, vale la pena, en este caso, hay, por ejemplo, uno puede usar un transductor lineal para inyectar la fascia. Y la fascia la van a inyectar con 18% y no hay ningún problema a nivel de la cicatriz, porque ese es un lugar muy frecuente de disfunción, de alteración propioceptiva que genera muchas condiciones dolorosas que no tienen nada que ver con ¿cómo se llama? Una mala cirugía o qué sé yo. Entonces, es la fascia cortada la que ha perdido la función de propioceptiva de esa zona. Adicionalmente, la cresta ilíaca en los pacientes posoperados es obligatoria, no hay negociación, porque es parte de lo que sería el sistema facial de la región lumbar. Y en la fascia, Roberto, estamos hablando de la fascia superficial, la profunda. A ver, en el caso, te acordarás que en la zona propiamente por debajo del L4 y L5, la fascia profunda y la superficial se unen. Se hace un solo paquete. Para mí allí, a ese nivel, es imposible diferenciar. Claro, porque ahí sí. los dos planos se hacen una sola estructura. Correcto, pero en caso de, por ejemplo, si tenemos una cicatriz operatoria que viene recorriendo L3, L4, L5, entonces sugieres ahí un abordaje facial de la cicatriz, entonces Correcto. nos vamos desde L3 hasta L5. En dado caso, la fascia más importante es la profunda, ¿no? Correcto.
y tuviera que uno elegir hablando de fascias que son más arriba. Pero pocas veces he tenido que entrar tan arriba porque casi todas las cirugías son bien bajas, L4, L5, qué sé yo, y ahí más bien se ve todo un solo bloque. De hecho, la cicatriz transforma esa estructura en un solo bloque per se. Entonces, allí básicamente es tratar de cribar con la aguja esta estructura, esta fibrosis que se ha hecho y dejar dextrosa, ¿no? Yo sí creo que la dextrosa, más allá de causar una cicatriz, porque originalmente nos habían vendido la idea de que la dextrosa lo que generaba era una cicatriz, en dado caso estaría contraindicado porque ya per se hay una cicatriz. Así es. Por alguna razón tiene un efecto más bien de promotor de una recuperación de la independencia de estas estructuras y una reparación de la estructura per se. Entonces, yo diría que no es un cicatrizador. Digo. Por eso que yo prefiero no usar ese término de escleroterapia eh, porque no funciona de esa manera. No he visto que haya funcionado de esa manera. Correcto. Nos preguntan, ¿cuál sería un esquema de tratamiento en la artrosis facetaria lumbar? Y si es que comparando, o qué opinión te merece el hecho de, a la vez de tener como opción el uso de la proloterapia, el uso del PRP o el uso de la radiofrecuencia. A ver, acá hay varias cosas. Número uno, si yo tuviera que poner las tres, yo creo que tienen efectos bastante similares, digo, porque el calor, el quemar con radiofrecuencia, tiene, ya lo han descrito, de hecho por ahí hay un artículo que tiene un efecto similar al de la proloterapia, hablan de reparación neurológica, qué sé yo. Pues no es que sea irreversible el hecho de la destrucción del medio, ¿no? Pero aquí hay varios aspectos, ¿no? Primero, el coste de la radiofrecuencia por el uso de la aguja, qué sé yo. De hecho, en ese sentido, la proloterapia sigue siendo más barata. El PRP, francamente, tiene un efecto neuromodulador, reparador del tejido conectivo. O sea, yo le encuentro mucho mayor beneficio al PRP que en dado caso a la radiofrecuencia. Yo no uso radiofrecuencia y por lo tanto lo que le ofrezco a mis pacientes es Prolo o PRP. ¿Cuándo decidir una por otra? Correcto. Todos los pacientes jóvenes, en los cuales veo que tienen una condición endocrinológica buena, que sé yo, deportistas, yo no gasto PRP en ellos. O sea, vale la pena más bien la proloterapia porque tienen todos sus recursos de reparación al 100%. Si estamos hablando de una artrosis facetaria, es muy importante hacer una evaluación biomecánica de la fuerza del core, por ejemplo. Entonces, hay que definir si vale la pena hacer un procedimiento precoz o hacer un programa de fortalecimiento previo, porque el factor biomecánico lo va a seguir teniendo. Entonces, creyera yo que ambas posiciones son buenas. Si yo veo un paciente que tiene francamente una debilidad abdominal marcada, unos músculos, obviamente, y un fenómeno de compensación con acortamiento del psoas, acortamiento de los isquiotibiales, una disfunción musculoesquelética, vale la pena, si no un mes de algún programa de estiramiento, de autoestiramientos, para corregir autoestiramientos y les mando fortalecimiento del core. Para hacer una corrección muscular antes de aplicar sea proloterapia o PRP. Este mes también lo aprovecho para hacer una corrección metabólica, porque muchas de estas personas tienen adicionalmente un tema de sobrepeso, hay que descartar el hipotiroidismo en algunos de ellos, que eso es obviamente, y también ver cuál es el estado de
de los niveles de estrógeno en el caso de las mujeres. Si bien es cierto, Excelente. yo no lo indico, hay quienes están usando el reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, hablando de la testosterona y obviamente estrógenos para resolver este problema de pérdida de tonicidad del tejido conectivo y mejorar su capacidad de reparación. Perfecto, Roberto. Es muy buena la acotación del tema biomecánico, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos pacientes en la consulta y, doctor, ya recibí 2 esquemas de proloterapia, ya me colocaron PRP y no he tenido pues resultados. Y Sí, justamente lo que mencionabas, o sea, el análisis biomecánico y la disfunción muscular asociado a algunos otros factores metabólicos son importantísimos como parte de un tratamiento integral, ¿no? dice, doctor, pero no me puedo tocar las rodillas. ¿Por qué? Pues tiene recontra cortos los Así isquiotibiales, es, no va a mejorar, digo, no. así es, correcto. Nos pregunta una doctora, en este escenario del paciente con artrosis facetaria, ¿cuánto tiempo, si está indicado la terapia física y cuánto tiempo después indicarías ya un programa de terapia después de un procedimiento de proloterapia? Básicamente el tiempo de descanso entre un procedimiento y el reinicio de sus ejercicios es de una semana, 10 días. ¿Por qué no lo prolongo más? Porque considero que la función muscular es una de las funciones que es importante mantenerlas porque es parte, recordemos que la función está íntimamente unida a la estructura, entonces hay que preservar la función y mantenerla y en algún caso mejorarla para poder promover una reparación estructural. Correcto. El esquema de dextrosa al 5%, hablando con un esquema de neuroprolo, usado a nivel de las crestas ilíacas, ¿es parte de un esquema global del tratamiento o hay alguna consideración específica en la cual se tendría que usar este esquema? Yo lo indico básicamente cuando veo que el paciente no tiene tantas pruebas de inestabilidad, porque obviamente eso no va para inestabilidad, o sea, hago pruebas axiales, presiono las vértebras, no tiene dolor, qué sé yo, le hago prueba de carga, el paciente está parado y no se reactiva su dolor, uno le pregunta, ¿está en la cola y le duele? No le duele. Entonces, son indicadores que el componente ligamentario es menor, o inexistente. Y en dado caso, una alternativa es hacer un tratamiento más de tipo neural. Y el tratamiento de tipo neural, pues, es dextrosa al 5% y tratar de liberar los nervios que atraviesan la fascia a nivel de la cresta ilíaca. Entonces, no, nada. O sea, digo, son dos cosas diferentes, porque por eso que no, digo, hice hincapié que hay quienes lo incluyen. ¿Por qué yo lo incluyo? Porque si tengo PRP o PPP, plasma rico o plasma pobre, entonces digo que podría, en lugar de tirarlo, aplicárselo en zonas donde puede funcionar como un hidrodisector o reparador del tejido conectivo más suave que el PRP. Correcto. Nada, Roberto, muchísimas gracias. Realmente el público ha quedado con, bueno, con más interrogantes, pero es propio de también quizás ver para algunos un esquema nuevo de tratamiento, para otros puntualizar y enfatizar y aprovechar la experiencia que tienes en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Agradecerte la diferencia que has tenido con la Escuela Ecomúsculo para poder apoyarnos en esta serie de charlas que estamos brindando pues, en esta época de cuarentena a todos nuestros alumnos, exalumnos y miembros de ASOPEMER, de una manera mantenernos siempre, como dice, desempolvados y seguir actuando con el manejo del dolor. Este año, bueno, no tenemos el workshop que teníamos programado, pero Roberto es el representante de la Asociación Americana de Medicina Ortopédica en el Perú, coordinador general de los workshops de proloterapia en Perú, ¿no? Y seguramente
para un próximo año. Para el próximo año ya les estaremos dando las noticias de algún workshop. Cuando se retome. Sí, Así sí, es, no sé si hay alguna noticia o algo, Roberto, que quisieras darles a toda nuestra audiencia. Tenemos unos 80 doctores que están en contacto. Bueno, en realidad, bueno, estamos esperando que se regularice un poco esto para poder replanificar porque considero que la parte práctica es muy importante. Si en algún caso, por alguna razón, no podemos encontrar el espacio y el tiempo para organizar un workshop como anteriormente se había estructurado por lo pronto, porque de hecho, eso de hecho lo hemos visto con la directiva de las OPMER, es organizar pequeños workshops en las zonas humildes, porque se darán cuenta que ahora la situación de necesidad de nuestro país va a ser muy grande. Entonces, en la medida que podamos apoyar un poquito ayudarlos con el dolor, con lo que sabemos hacer, qué sé yo, eh, y atenuar esa gran necesidad que se va a generar, por lo menos en el área que nosotros vemos, creo que va a ser de ayuda. Entonces, ya les estamos pasando la voz cuando haya algún tipo de alguna campaña de salud organizada por la SOPEMED, juntamente con la sociedad para el apoyo de nuestras personas de mayor necesidad. Ya le estamos pasando la voz. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos, colegas, por su Un abrazo. participación. Un abrazo. Cuídense bastante. Chao, gracias. Chao, amigo. Muchas gracias. Hermano, chao, chao.